En una noche silenciosa, cuando las luces de la ciudad comienzan a apagarse y el ruido del mundo parece alejarse por unos instantes, muchas personas elevan una pregunta al cielo que nace desde lo más profundo de su corazón. ¿Cómo saber si Dios realmente cuida de mí? ¿Cómo reconocer su presencia cuando las dificultades parecen multiplicarse y las respuestas tardan en llegar? Hay mujeres que han atravesado tormentas que nadie conoce. Han llorado en secreto, han sostenido a sus familias en medio de crisis inesperadas y han continuado caminando cuando sus fuerzas parecían agotarse. Sin embargo, algo misterioso ocurre en sus vidas. Aunque enfrentan pruebas reales, siempre encuentran una manera de seguir adelante. No se trata de una vida perfecta, ni de la ausencia de problemas. Tampoco significa que nunca experimenten dolor o momentos de incertidumbre. La protección de Dios rara vez se manifiesta eliminando todos los obstáculos del camino. Con frecuencia, la protección divina se revela de maneras mucho más profundas. Aparece como una fuerza interior inesperada, como una paz que desafía la lógica humana, o como una puerta que se abre justo cuando parecía que todo estaba perdido. La Sagrada Escritura está llena de ejemplos de mujeres que fueron sostenidas por Dios en circunstancias difíciles. No eran personas extraordinarias según los criterios del mundo. Eran seres humanos con temores, dudas y limitaciones, exactamente como nosotros. Lo interesante es que muchas veces ellas mismas no comprendían completamente cómo Dios estaba obrando en sus vidas. Solo con el paso del tiempo podían mirar hacia atrás y descubrir que nunca habían estado solas. Existen ciertas señales espirituales que suelen aparecer en mujeres que viven bajo la protección especial del Señor. No son marcas visibles en el cuerpo ni privilegios reservados para unas pocas personas. Son características que nacen de una relación profunda con Dios. La primera de estas señales suele pasar desapercibida porque el mundo no la considera importante. Sin embargo, desde la perspectiva del cielo, es una de las evidencias más hermosas de la acción divina en un alma. Antes de descubrirla, es importante comprender algo fundamental. La protección de Dios no significa que una persona sea más valiosa que otra. Cada ser humano es amado
infinitamente por el Creador. Pero hay corazones que aprenden a refugiarse bajo las alas de Dios con una confianza especial. Y cuando eso sucede, comienzan a experimentar ciertos frutos espirituales que reflejan la cercanía del Señor. El Salmo 91 declara: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta imagen revela la ternura con la que Dios cuida de quienes ponen su esperanza en Él. La primera marca oculta que suelen llevar las mujeres protegidas por Dios es una fortaleza que sorprende incluso a ellas mismas. No hablamos de una fuerza física ni de una personalidad dominante. Hablamos de una capacidad espiritual para levantarse después de cada caída. Hay mujeres que han atravesado pérdidas dolorosas. Han visto sueños romperse, relaciones terminar y proyectos fracasar. Sin embargo, después de un tiempo vuelven a ponerse de pie. Muchas personas observan esa recuperación y la atribuyen únicamente a la fuerza de voluntad. Pero detrás de esa resistencia suele existir algo mucho más profundo. Existe una gracia invisible que la sostiene. La Biblia muestra este principio repetidamente. Cuando parecía que todo estaba perdido para muchas mujeres de fe, Dios les concedía fuerzas nuevas para continuar avanzando. No siempre recibían respuestas inmediatas. Tampoco eran libradas instantáneamente de sus dificultades. Pero el Señor colocaba dentro de ellas una capacidad sobrenatural para perseverar. Quizás alguna mujer que escucha estas palabras ha vivido exactamente eso. Tal vez hubo momentos en los que pensó que no soportaría una prueba más. Sin embargo, aquí está hoy. Sigue respirando. Sigue creyendo. Sigue luchando. Eso no significa que nunca sintió miedo. Tampoco significa que jamás derramó lágrimas. Significa que Dios la sostuvo incluso cuando ella pensaba que estaba caminando sola. Isaías 40 dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esta promesa continúa vigente para cada generación. Las mujeres protegidas por Dios suelen descubrir esta verdad de manera personal. Aprenden que la verdadera fortaleza no nace de ellas mismas. Nace de la presencia divina actuando en sus corazones. Curiosamente, cuanto más dependen de Dios, más fuertes se vuelven. El mundo enseña que la autosuficiencia es la clave del éxito. El Evangelio enseña que la confianza en Dios
es la fuente de la verdadera fortaleza. Por eso, muchas mujeres profundamente espirituales desarrollan una serenidad especial frente a las pruebas. No porque ignoren los problemas, sino porque saben quién camina junto a ellas. Cuando enfrentan una crisis familiar, buscan la oración antes de desesperarse. Cuando reciben una mala noticia, elevan sus ojos al cielo antes de rendirse. Esto no elimina automáticamente el sufrimiento, pero transforma completamente la manera de enfrentarlo. Existe una diferencia enorme entre sufrir sola y sufrir sabiendo que Dios está presente. Esa certeza cambia la perspectiva de todo. Las mujeres protegidas por Dios también suelen experimentar momentos donde descubren recursos interiores que nunca imaginaron poseer. En situaciones extremas encuentran paciencia, valentía y sabiduría inesperadas con frecuencia. Ellas mismas reconocen que esas capacidades no provienen únicamente de sus esfuerzos humanos. Saben que el Señor ha estado obrando silenciosamente en sus vidas. Es precisamente en las temporadas más difíciles donde esta primera marca se vuelve más visible. Cuando otros esperan verlas derrotadas, encuentran la fuerza para continuar, no porque sean invencibles, no porque nunca se cansen, sino porque han aprendido a apoyarse en una fuerza mayor que ellas mismas. Jesús enseñó que separados de Él, nada podemos hacer. Pero también enseñó que con Dios todas las cosas son posibles. Esa verdad se convierte en experiencia cotidiana para muchas mujeres de fe. Cada dificultad superada fortalece su confianza en el Señor. Cada prueba vencida se transforma en un testimonio silencioso de la fidelidad divina. Cada lágrima ofrecida a Dios se convierte en una semilla de esperanza. Con el tiempo, esta fortaleza espiritual empieza a influir también en las personas que la rodean. Sus hijos, familiares y amigos encuentran inspiración en su ejemplo. Muchas veces ni siquiera son conscientes del impacto que generan. Simplemente continúan caminando con humildad y confianza. Sin embargo, Dios utiliza su testimonio para recordar a otros que la esperanza nunca debe perderse. Incluso en los momentos más oscuros, la luz divina continúa brillando. Tal vez hoy alguien necesita escuchar precisamente esto. Tal vez está atravesando una situación que parece imposible,
de superar. ¿Sí? ¿Es así? Recuerde que Dios no promete una vida sin desafíos, pero sí promete acompañar a sus hijos en medio de cada batalla. La primera marca de una mujer protegida por Dios no es la ausencia de problemas. Es la presencia de una fortaleza espiritual que le permite seguir avanzando cuando todo parece perdido. Y esta es apenas la primera señal. Porque existe una segunda marca aún más profunda. Una característica que muchas veces transforma completamente la vida de quienes caminan cerca de Dios. Una señal silenciosa que suele aparecer cuando el alma aprende a escuchar la voz del Señor en medio del ruido del mundo. Esa será la reflexión que exploraremos en la próxima parte. La noche espiritual que rodea a muchas almas no siempre es visible a los ojos humanos. Pero en el silencio de Dios nada permanece oculto. Hay vidas que parecen ordinarias desde fuera, pero en el cielo están marcadas por una presencia especial, una protección que no se puede explicar con lógica humana. Y es en esa profundidad donde comenzamos a entender que el Señor no trabaja como el mundo espera, sino como un padre que ve lo invisible. Cuando una mujer ha sido tocada por el dolor, cuando ha caminado por estaciones de soledad, abandono o lucha silenciosa, algo misterioso comienza a formarse en su interior. No es debilidad, aunque el mundo lo confunda con eso. Es una sensibilidad espiritual que el cielo reconoce como un signo de pertenencia divina. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Y esa cercanía no es simbólica, es real, constante y transformadora. En este camino espiritual ¿sí?, la primera marca invisible que el cielo deja en ciertas mujeres es una fortaleza nacida del sufrimiento redimido. No es una fortaleza ruidosa ni arrogante, sino una firmeza silenciosa que ha aprendido a sostenerse en Dios cuando todo lo demás ha fallado. Es una resistencia que no nace del orgullo humano, sino de la oración escondidas en las lágrimas. Hay quienes no comprenden cómo una persona puede seguir adelante después de tantas pérdidas o decepciones. Pero lo que no ven es que en ese proceso Dios ha estado edificando algo más profundo que la felicidad superficial. Ha estado construyendo carácter eterno. El apóstol Pablo lo expresó con claridad cuando dijo que la tribulación produce paciencia.
Y la paciencia, carácter probado, y el carácter esperanza. La segunda marca que el cielo deja en estas vidas es una capacidad especial de discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Cuando el alma ha sido despojada de muchas seguridades humanas, comienza a depender más del susurro divino que de las opiniones externas. Es en esa dependencia donde se abre un canal de comunicación espiritual más puro. Muchas veces el mundo llena el corazón de distracciones para evitar el dolor, pero en el proceso también pierde sensibilidad espiritual. Sin embargo, cuando una persona ha atravesado temporadas de silencio y dependencia, aprende a reconocer la presencia de Dios en detalles pequeños. Una palabra, un versículo, una paz inesperada en medio de la incertidumbre. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. Esta capacidad no es automática, es formada. Es el resultado de noches donde no había respuestas humanas, pero sí una búsqueda sincera del cielo. Y en esa búsqueda, el alma aprende a distinguir entre el ruido de la ansiedad y la voz suave del Espíritu Santo que guía sin forzar, que consuela sin imponer, que ilumina sin deslumbrar. La tercera marca espiritual es quizás la más profunda, una compasión que nace del dolor vivido. Cuando una mujer ha sido sanada por Dios en sus heridas más íntimas, comienza a mirar el sufrimiento de otros con una ternura diferente. Ya no juzga con facilidad porque ha aprendido lo que significa ser sostenida en tiempos de fragilidad. Esta compasión no es sentimentalismo. Es sabiduría espiritual. Es el fruto de haber sido tocada por la misericordia de Dios en los momentos donde nadie más podía ayudar. Por eso, estas vidas se convierten en instrumentos de consuelo para otros sin siquiera proponérselo. Su sola presencia transmite paz porque han sido visitadas por la paz de Cristo en sus propias tormentas. Y es aquí donde el misterio se vuelve más profundo, porque lo que el mundo llama soledad, el cielo puede transformarlo en preparación. Lo que el mundo llama ausencia, Dios puede convertirlo en formación interior. Y lo que el mundo llama pérdida, Dios lo puede usar como el inicio de una nueva dimensión espiritual. No todas las estaciones son fáciles de comprender mientras se viven, pero el tiempo revela lo que la emoción no puede ver.
Hay procesos que solo se entienden cuando el alma mira hacia atrás y descubre que, incluso en el dolor, no estuvo sola. Había una mano invisible sosteniendo, guiando, preservando. El profeta Isaías habló de esta realidad cuando dijo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Estas palabras no son poesía espiritual, son una declaración de presencia constante en medio de cualquier circunstancia humana. En este punto del camino, el alma comienza a comprender que las marcas de Dios no siempre son visibles en forma de éxito o reconocimiento, sino en forma de transformación interior. Y esa transformación es más valiosa que cualquier recompensa externa porque prepara el corazón para una vida más profunda en comunión con Él, pero aún hay más misterio por descubrir. Porque estas tres marcas no son el final del proceso, sino el inicio de una obra más grande que el cielo continúa construyendo en secreto. Y cuando el alma empieza a reconocerlas, también empieza a entender que su historia no ha sido olvidada, sino cuidadosamente escrita por una mano divina que nunca deja de obrar. Así, en medio de este entendimiento que apenas comienza a abrirse como una luz suave en la oscuridad, el corazón es invitado a ir más profundo, porque lo que aún no ha sido revelado sobre la obra de Dios en la vida oculta de sus hijos es mucho más grande de lo que el ojo humano puede imaginar. La noche espiritual que hemos estado contemplando no es simplemente un símbolo poético, sino una realidad que muchas almas atraviesan cuando el silencio de la vida parece más fuerte que la voz de la esperanza. En ese silencio profundo, donde el mundo deja de ofrecer respuestas fáciles, es donde Dios revela una obra que no siempre es visible a los ojos humanos, pero que es constante y fiel como el amanecer que nunca falla. Y es precisamente en ese punto donde muchas mujeres comienzan a descubrir algo que no esperaban. La presencia de Dios no se aleja en la soledad, sino que se intensifica en ella. Lo que parecía abandono comienza a transformarse lentamente en una forma distinta de compañía. Una que no depende de manos humanas, sino de una gracia que sostiene incluso cuando todo lo demás parece faltar. El alma que duerme sola en medio de sus luchas invisibles, a menudo cree que su historia
está detenida. Sin embargo, en la mirada divina, nada está detenido. Porque Dios trabaja en lo oculto con una precisión que el tiempo no puede explicar. Cada lágrima derramada en silencio es recogida como una oración que no ha sido ignorada. Hay un misterio profundo en la forma en que Dios forma el corazón de quienes atraviesan la soledad. No es una formación rápida ni superficial, sino una obra lenta, como el fuego que purifica el oro sin destruirlo. En ese proceso, el alma aprende a distinguir entre lo que pasa y lo que permanece, entre lo que consuela por un momento y lo que salva eternamente. Muchas veces lo que más duele no es la ausencia de compañía, sino la sensación interna de no ser vista. Pero la fe revela algo que contradice esa percepción. Nada de lo que vive el corazón humano escapa a la mirada del Creador. Incluso aquello que no puede ser explicado encuentra un lugar en su comprensión infinita. En este camino hay una transformación silenciosa que ocurre en lo más profundo del ser. La mujer que antes buscaba respuestas en la aprobación externa, comienza a encontrar una nueva raíz en la oración. Una raíz que no depende de circunstancias externas para sostener su esperanza. Es en ese crecimiento invisible donde se forma una fortaleza que no se aprende en los días fáciles. La fortaleza espiritual nace en las noches largas, en los pensamientos que nadie escucha, en las decisiones tomadas cuando nadie está mirando. Allí, Dios moldea un carácter que no se rompe fácilmente. Y aunque el mundo no siempre reconoce este tipo de transformación, el cielo la contempla con atención. Porque lo que parece debilidad a los ojos humanos, muchas veces es el lugar donde la gracia actúa con mayor profundidad. El corazón humano tiende a medir la vida por lo que se ve. Pero Dios mide por lo que se está formando dentro del alma. Por eso, incluso el dolor puede convertirse en un espacio sagrado cuando es ofrecido con fe. Nada queda sin significado cuando se entrega en manos divinas. En este proceso, muchas almas descubren que no están caminando hacia la ausencia, sino hacia una presencia más plena de lo que habían conocido antes. La soledad, aunque difícil, se convierte en una escuela donde el alma aprende a escuchar de nuevo. Vino en esa escucha, algo cambia lentamente. La voz interior deja de estar dominada por el miedo
y comienza a abrirse a una confianza que no depende de emociones momentáneas. Es una confianza que se construye como una casa sobre roca, firme incluso cuando los vientos soplan con fuerza. El corazón que aprende a confiar en Dios en medio del silencio descubre una paz que no puede ser explicada fácilmente. No es ausencia de lucha, sino presencia de una certeza interior que sostiene incluso en medio de la incertidumbre. Y sin embargo, este camino no es inmediato. Es un proceso que requiere perseverancia, especialmente cuando los días parecen repetirse sin cambios visibles. Pero en la perspectiva divina, cada día es una semilla que está siendo sembrada en la eternidad. Las lágrimas que nadie ve no son desperdiciadas. Cada una de ellas tiene un lugar en el misterio del amor de Dios, donde nada de lo que es ofrecido con sinceridad se pierde o se ignora. Incluso el dolor más silencioso se convierte en parte de una historia más grande, únsella. En medio de todo esto, el alma comienza a entender que no está sola en su lucha interior. Hay una compañía invisible que sostiene lo que parece frágil y una fidelidad que no depende de la comprensión humana para seguir siendo real. Es en este punto donde la fe deja de ser una idea y se convierte en experiencia. No una experiencia siempre emocional, sino una certeza profunda que permanece incluso cuando las emociones fluctúan. Es la convicción de que Dios sigue obrando, incluso cuando nada parece cambiar. El misterio de esta obra divina es que no siempre se revela de inmediato. A veces se manifiesta solo al mirar atrás, cuando el alma descubre que fue sostenida en momentos donde pensaba que iba a caer. Y ese descubrimiento transforma la manera de entender el pasado. Porque entonces el dolor ya no es solo dolor, sino también evidencia de una presencia que no abandonó. La historia personal comienza a leerse con otros ojos, y lo que parecía abandono se reconoce como acompañamiento silencioso así. En medio de este descubrimiento interior, el alma se prepara para entrar en una comprensión aún más profunda, donde la presencia de Dios no solo consuela, sino que también guía, corrige y fortalece de maneras inesperadas. Pero lo que aún no ha sido revelado completamente es cómo esta presencia transforma incluso los aspectos más cotidianos de la vida. Aquellos que parecen pequeños, pero que
esconden decisiones eternas dentro de sí. U es precisamente allí, en lo cotidiano, donde el siguiente misterio comienza a abrirse. La noche cae con una quietud distinta, como si el mismo cielo descendiera más cerca de la tierra para escuchar los suspiros de quienes han aprendido a vivir en silencio. En ese silencio que a veces pesa como una cruz invisible, también se esconde una presencia que no abandona. Una presencia que sostiene incluso cuando el corazón ya no encuentra palabras para orar. Y es aquí donde muchas mujeres comienzan a descubrir una verdad que no siempre se comprende en los primeros años del dolor. No toda soledad es abandono y no todo silencio es ausencia de Dios. A veces, lo que parece vacío es en realidad un espacio sagrado donde el alma es purificada con una delicadeza que no siempre es evidente al principio. Hay una cuarta señal espiritual que aparece en las mujeres que han sido sostenidas por la gracia divina en medio de su vida solitaria. Una fortaleza interior que no depende de la circunstancia externa. No es una fuerza ruidosa ni orgullosa, sino una firmeza suave, como un árbol que ha aprendido a doblarse sin romperse bajo la tormenta. Esa fortaleza no nace del orgullo humano, sino de incontables noches en las que el alma pensó que no podía continuar y aún así continuó. No porque todo fuera fácil, sino porque había algo más profundo sosteniéndola, incluso cuando no podía sentirlo claramente. Muchas veces estas mujeres miran hacia atrás y no comprenden cómo lograron sobrevivir a ciertos años. ¿Cómo lograron criar hijos y trabajar, pagar cuentas, llorar en silencio y aún así levantarse cada mañana? Y la respuesta no siempre es visible de inmediato, pero con el tiempo se revela con claridad. No caminaron solas, aunque así lo sintieran. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Isaías 43:2. Esta promesa no es poesía vacía. Es una realidad espiritual que se manifiesta especialmente en las estaciones más difíciles del alma humana. Y aunque el agua a veces parezca cubrirlo todo, nunca tiene la última palabra. La quinta señal es más interior, más silenciosa, pero profundamente transformadora. Una sensibilidad creciente hacia la voz de Dios. No se trata de fenómenos extraordinarios, sino de una percepción más fina del bien, del mal, de la verdad y de la dirección
correcta en momentos de decisión. Es como si el alma, después de tanto dolor y tanto aprendizaje en la oscuridad, comenzara a reconocer la luz con mayor claridad. Decisiones que antes eran confusas empiezan a ordenarse. Caminos que antes generaban ansiedad comienzan a revelar una paz inesperada cuando se eligen en oración. Esta sensibilidad no surge de la comodidad, sino de la dependencia. Cuando una vida ha aprendido a no apoyarse completamente en seguridades humanas, el corazón comienza a afinarse de una manera especial hacia lo eterno. Y allí, incluso en lo cotidiano, Dios empieza a hablar con una claridad distinta. A veces es una paz repentina antes de tomar una decisión importante. Otras veces es una inquietud interior que advierte suavemente que algo no es correcto. No es miedo, no es ansiedad, es guía. Y quien aprende a reconocer esa voz interior descubre un tesoro espiritual que no puede comprarse ni fabricarse. La sexta señal, quizás la más misteriosa, es una capacidad renovada para amar sin amargura. No es que el dolor desaparezca por completo, ni que las heridas del pasado se borren como si nunca hubieran existido. Pero algo cambia en el interior. El corazón deja de ser prisión del resentimiento. Esto no ocurre de forma inmediata, ni es el resultado de una simple decisión emocional. Es el fruto de un proceso profundo, donde Dios poco a poco va sanando lo que parecía imposible de sanar. Y en ese proceso el alma aprende a mirar su historia con otros ojos. No se trata de justificar el sufrimiento, sino de trascenderlo. Dejar de vivir atado a lo que fue para comenzar a vivir abierto a lo que aún puede ser. Y en ese paso silencioso, muchas mujeres descubren una libertad interior que no depende de la presencia o ausencia de otra persona. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Porque el corazón, incluso herido, sigue siendo el lugar donde Dios quiere habitar con su paz. Y cuando ese corazón se abre nuevamente al amor, sin perder la sabiduría del dolor, se convierte en un testimonio vivo de redención. En esta etapa del camino, la mujer que ha aprendido a caminar sola, pero no abandonada, comienza a comprender que su historia no es un accidente ni una condena. Es una historia que ha sido atravesada por una presencia silenciosa que nunca dejó de actuar. Y aunque todavía existan
noches difíciles, aunque aún haya recuerdos que duelan, algo nuevo ha comenzado a nacer en su interior. Una esperanza más madura, más profunda, menos dependiente de circunstancias externas y más anclada en la fidelidad de Dios. Es en este punto donde el alma ya no pregunta únicamente ¿por qué?, sino que comienza a preguntar ¿para qué? Y esa sola transformación interior es una señal de que el corazón está siendo elevado a una comprensión más alta del propósito divino. Pero el misterio aún no está completo, porque cuando Dios comienza una obra en un alma herida, no la deja a medio camino. Y lo que aún está por revelarse en lo profundo de esta vida silenciosa es algo que puede transformar incluso la manera en que se entiende la espera, el dolor y la soledad. Muchos años después, aquella mujer que durante tanto tiempo había pensado que Dios la había olvidado, comprendió algo que transformó por completo su corazón. Descubrió que la protección divina no siempre significa ausencia de dolor, sino presencia constante en medio de él. Había esperado durante años que Dios cambiara sus circunstancias. Había orado para desapareciera la soledad, para que llegara una nueva compañía o para que el pasado pudiera borrarse. Sin embargo, con el paso del tiempo, entendió que Dios estaba haciendo algo más profundo. No estaba solamente trabajando alrededor de ella, estaba trabajando dentro de ella. Y eso sucede con muchas mujeres protegidas por Dios. A veces esperan una señal extraordinaria, esperan una respuesta inmediata, esperan una solución visible, pero Dios suele comenzar transformando el corazón. Porque cuando el corazón cambia, toda la vida comienza a verse de manera diferente. Muchas mujeres protegidas por Dios desarrollan una paz que no depende de las circunstancias. No significa que nunca lloren o que nunca sufran. Significa que incluso en medio de las lágrimas conservan una esperanza que el mundo no puede explicar. Es una paz que nace de saber que Dios sigue sentado en su trono. Es una paz que surge cuando una mujer comprende que su historia no está gobernada por el abandono humano, sino por la providencia divina. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¡Qué promesa tan hermosa! No dice que todo será perfecto. No dice que no existirán problemas.
Dice que Dios puede guardar el corazón en paz. Y esa paz es una de las marcas más visibles de una mujer protegida por el Señor. Quizás su vida exterior no parezca extraordinaria. Quizás nadie conozca sus batallas secretas. Quizás muchas personas ni siquiera imaginen las lágrimas que ha derramado. Pero cuando hablan con ella, perciben algo diferente. Perciben serenidad, perciben equilibrio, perciben confianza. Perciben una luz interior que no se puede fabricar porque proviene de Dios. Y hay otra característica que suele aparecer con el tiempo. Las mujeres protegidas por Dios aprenden a amar de manera más profunda. El sufrimiento puede volver amargo a un ser humano, puede llenarlo de resentimiento, puede endurecer su corazón. Pero cuando una persona permite que Dios sane sus heridas, ocurre algo maravilloso. El dolor se convierte en compasión. Las lágrimas se convierten en comprensión. Las cicatrices se convierten en puentes para ayudar a otros. Por eso, muchas mujeres que han sufrido profundamente terminan convirtiéndose en instrumentos de consuelo para quienes atraviesan momentos similares. Escuchan mejor, comprenden mejor, acompañan mejor. No porque hayan estudiado grandes teorías, sino porque conocen el sufrimiento desde dentro, han caminado por valles oscuros, han enfrentado noches difíciles, han sobrevivido a temporadas que parecían imposibles. Y precisamente por eso pueden extender la mano a otros. 2 de Corintios 1. 4 enseña que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. Esa es una verdad extraordinaria. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Ni una lágrima, ni una noche de soledad, ni una decepción, ni una herida. Todo puede ser transformado en algo que bendiga a otras personas. Y existe una última señal que suele manifestarse en aquellas mujeres que viven bajo la protección especial del Señor. Es una confianza creciente en el futuro. Muchas personas viven dominadas por el miedo, temen envejecer, temen quedarse solas, temen enfermarse, temen no tener recursos suficientes, temen lo que pueda ocurrir mañana. Pero cuando una mujer camina durante años con Dios, empieza a descubrir algo maravilloso. Descubre que Dios ha sido fiel una y otra vez. Mira hacia atrás y reconoce su mano en momentos
donde antes no la veía. Recuerda situaciones difíciles que parecían imposibles de superar y comprende que Dios la sostuvo en cada una de ellas. Entonces nace una confianza nueva, una confianza basada en la experiencia. No es optimismo vacío, no es pensamiento positivo, es memoria espiritual, es recordar todo lo que Dios ya ha hecho. David expresó esta misma verdad cuando dijo que había sido joven y ahora era viejo, pero nunca había visto desamparado al justo. Esa convicción surge cuando una persona contempla su historia a la luz de la fidelidad divina. Y quizás hoy haya alguna mujer escuchando estas palabras que se siente cansada. Tal vez piensa que ha esperado demasiado. Tal vez siente que sus fuerzas están disminuyendo. Tal vez se pregunta cuánto tiempo más tendrá que caminar sola. Si ese es tu caso, escucha atentamente. Dios no ha terminado su obra. La historia aún no ha concluido. Todavía hay capítulos que no has leído. Todavía hay bendiciones que no has visto. Todavía hay encuentros que no imaginas. Todavía hay respuestas que están en camino. No sabemos exactamente cómo actuará Dios en cada situación. No conocemos todos sus planes. No podemos prometer resultados específicos, pero sí podemos confiar en su carácter. Podemos confiar en su amor. Podemos confiar en su sabiduría. Podemos confiar en su fidelidad, porque el mismo Dios que acompañó a Ruth, a Ana, a Esther y a tantas mujeres de fe, sigue obrando hoy. No ha cambiado, no se ha olvidado de sus hijos, no ha cerrado sus oídos a las oraciones, no ha dejado de cuidar a quienes lo buscan con sinceridad. Cuando una mujer comprende esto, deja de definirse por sus pérdidas, deja de definirse por sus heridas. Deja de definirse por las personas que se fueron, empieza a definirse por la presencia de Dios. Empieza a recordar quién es realmente una hija amada, una mujer valiosa, una persona creada con propósito, alguien cuya vida tiene significado, alguien que nunca ha estado fuera de la mirada de Dios. Quizás el mundo vea solamente una mujer que duerme sola, pero Dios ve mucho más. Ve una historia completa. Ve luchas invisibles, ve sacrificios silenciosos, ve oraciones pronunciadas entre lágrimas. Ve actos de amor que nadie más notó. Ve la fe que permaneció cuando todo parecía perdido. Y todo eso tiene valor ante sus ojos.
por eso. Si alguna vez la soledad intenta convencerte de que estás olvidada, recuerda esta verdad. La presencia humana puede faltar. Las circunstancias pueden cambiar. Las personas pueden marcharse. Pero Dios permanece. Su amor permanece. Su cuidado permanece. Su misericordia permanece. Y mientras Dios permanezca contigo, nunca estarás verdaderamente sola. Porque la protección divina no consiste únicamente en abrir puertas, también consiste en sostener corazones. No consiste solamente en cambiar situaciones, también consiste en transformar almas. No consiste únicamente en conceder bendiciones visibles, también consiste en caminar junto a nosotros cada día. Y esa compañía vale más que cualquier otra cosa. Al final de todo, la mayor seguridad de una mujer protegida por Dios no es que nunca enfrentará dificultades. La mayor seguridad es saber que ninguna dificultad podrá separarla del amor del Señor. Como declara Romanos 8, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Esa es la verdadera protección. Esa es la verdadera esperanza. Y esa es la promesa que puede sostener cualquier corazón durante las noches más largas y los caminos más difíciles. Porque quien camina con Dios jamás camina completamente sola. Y quien descansa en sus manos puede mirar el futuro con confianza, sabiendo que el mismo Señor que la ha sostenido hasta hoy seguirá guiando cada uno de sus pasos hasta el final del camino. En el silencio de la madrugada, cuando el mundo todavía duerme y las almas cansadas buscan una respuesta que nadie puede darles, existe una mujer que camina sola bajo la mirada de Dios. No camina sola porque haya sido olvidada, sino porque el cielo está obrando algo profundo dentro de ella. Mientras otros corren detrás del ruido, ella comienza a escuchar el susurro de la eternidad. Muchos miran su vida y se preguntan por qué personas se alejan de ella. Se preguntan por qué, si tiene buen corazón, parece quedarse sola en los momentos más importantes. Pero lo que pocos entienden es que hay soledades que no son castigo, sino protección divina. Dios nunca quita algo sin un propósito mayor. Cuando ciertas amistades desaparecen y algunas relaciones terminan inesperadamente, el alma piensa que todo se está derrumbando. Sin embargo, muchas veces el Señor simplemente está limpiando el camino para evitar heridas más profundas en el futuro. La mujer bendecida comienza a descubrir que no toda compañía trae paz. Algunas personas llegan solamente para consumir su energía, apagar su fe y sembrar inseguridad en su corazón. Y cuando Dios empieza a transformar el alma, esas presencias ya no pueden permanecer por mucho tiempo. Al principio duele. Duele mirar alrededor y notar que ya no encaja en ciertos lugares, conversaciones o ambientes donde antes parecía sentirse aceptada. Pero poco a poco comprende que no perdió personas importantes, sino cadenas que impedían su crecimiento espiritual.
Las Sagradas Escrituras muestran que Dios muchas veces lleva a sus hijos al desierto antes de revelarles su propósito. En el desierto, el alma aprende a depender solamente del cielo. Allí desaparecen las falsas seguridades, si nace una fe más madura y verdadera. La mujer bendecida atraviesa ese desierto en silencio. Hay noches en las que llora sin que nadie lo sepa y días en los que parece fuerte mientras por dentro lucha contra el miedo de sentirse incomprendida. Pero incluso en esos momentos, Dios permanece cerca de ella aunque no siempre pueda sentirlo. Existe una diferencia entre estar sola y sentirse abandonada. Muchas personas viven rodeadas de gente y aún así tienen un vacío inmenso dentro del corazón. En cambio, quien aprende a caminar con Dios descubre una compañía más profunda que cualquier presencia humana. Poco a poco ella deja de buscar desesperadamente aprobación en los demás. Ya no necesita ser aceptada por todos para sentirse valiosa. Comienza a entender que su identidad no depende de la opinión del mundo, sino del amor con el que fue creada por Dios. Y cuando una mujer descubre eso, algo cambia completamente dentro de ella. Sus ojos reflejan más paz, sus palabras tienen más prudencia y sus decisiones nacen desde la dignidad, no desde el miedo a quedarse sola. Esa transformación incomoda a muchas personas porque ya no pueden manipularla como antes. Hay relaciones que sobreviven solamente mientras una persona acepta ser utilizada emocionalmente. Pero cuando el alma sana y empieza a poner límites, muchos se alejan porque ya no encuentran el mismo acceso al control. La mujer bendecida entiende entonces que algunas despedidas eran necesarias para conservar su paz interior. Dios no quiere verla atrapada en vínculos que destruyan lentamente su espíritu. Por eso a veces permite separaciones dolorosas que más adelante revelan una misericordia escondida. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede convertirse en gratitud silenciosa. El mundo moderno ha confundido el amor con dependencia emocional. Se ha enseñado que estar acompañado es más importante que estar en paz. Pero una mujer guiada por Dios aprende que la paz vale más que cualquier relación vacía. Ella empieza a disfrutar momentos de silencio sin sentir miedo. Aprende a caminar sola sin desesperarse y descubre que el corazón también necesita espacios de calma para sanar. En esa quietud Dios comienza a restaurar heridas que llevaba escondidas desde hace años. Muchas veces la soledad revela heridas que antes estaban distraídas por el ruido constante. El rechazo, el abandono, las inseguridades y los dolores del pasado salen a la superficie, y aunque el proceso es difícil, también se convierte en el inicio de una verdadera sanación. La mujer bendecida deja de huir de sí misma. En lugar de llenar el vacío con relaciones superficiales, comienza a enfrentarse honestamente con su interior. Ora más, reflexiona más y empieza a comprender cosas que antes ignoraba sobre su propia vida. Con el tiempo descubre que Dios no desperdicia ninguna lágrima. Cada decepción, cada despedida y cada noche silenciosa forman parte de una preparación invisible. El Señor está moldeando un corazón más fuerte, más sabio y más libre. Hay personas que no soportan ver a alguien crecer espiritualmente. Prefieren mantener cerca a quienes permanecen débiles, inseguros y dependientes. Por eso, cuando una mujer empieza a sanar y a caminar con firmeza, algunos se alejan porque ya no pueden controlarla. Pero esa soledad tiene un propósito santo. Dios está enseñándole a caminar por fe y no por necesidad emocional. Está formando en ella una seguridad que nace del cielo y no de la validación humana. La mujer bendecida también aprende algo muy importante. No todas las puertas cerradas eran oportunidades perdidas. Algunas puertas escondían sufrimientos que ella todavía no podía ver. Y la mano de Dios, aunque a veces parezca dura, siempre actúa con amor y sabiduría. Con el paso del tiempo, deja de perseguir personas que claramente no desean permanecer en su vida. Comprende que quien realmente valora su presencia no necesita ser convencido constantemente. Esa comprensión le devuelve una tranquilidad que antes no conocía. Entonces comienza a caminar diferente. Ya no corre detrás de quienes la ignoran ni se rebaja para recibir migajas de atención.
Ahora sabe que su valor viene de Dios y que ninguna soledad puede quitarle la dignidad que el cielo le ha dado. Y aunque algunos días todavía siente tristeza, en el fondo de su alma nace una certeza nueva. Dios la está guiando incluso en medio del silencio. Y mientras el mundo piensa que ella está sola, el cielo entero camina a su lado. Hay momentos en la vida en los que Dios guarda silencio, y ese silencio puede asustar profundamente al corazón humano. La mujer bendecida también atraviesa esos momentos donde parece que el cielo no responde y donde las oraciones caen como lágrimas invisibles sobre la noche. Pero incluso ahí, en esa aparente ausencia, Dios sigue trabajando en secreto. Muchas veces ella se pregunta por qué el camino se volvió tan difícil desde que decidió acercarse más a Dios. Antes se encajaba fácilmente en muchos lugares, tenía conversaciones superficiales, aceptaba relaciones vacías y seguía el ritmo del mundo sin cuestionarlo demasiado. Pero cuando el alma despierta espiritualmente, ya no puede encontrar paz en aquello que antes la distraía. Comienza entonces una lucha silenciosa dentro del corazón. Una parte de ella quiere regresar a lo conocido para no sentirse diferente. Pero otra parte, más profunda y más luminosa, sabe que Dios la está llamando hacia algo más grande. La transformación espiritual nunca es cómoda. El Señor no solamente cambia hábitos externos, también toca heridas escondidas que durante años permanecieron enterradas bajo sonrisas falsas y apariencias de fortaleza. Y cuando esas heridas salen a la luz, el alma siente temor porque ya no puede seguir fingiendo que todo está bien. La mujer bendecida empieza a notar patrones que antes ignoraba. Comprende cuánto tiempo aceptó menos de lo que merecía por miedo al abandono. Descubre cuántas veces silenció su dolor solamente para no incomodar a otros. Y esa revelación duele. Duele mirar hacia atrás y reconocer que muchas veces confundió atención con amor, dependencia con cariño y compañía con verdadera conexión espiritual. Pero esa tristeza también se convierte en el inicio de una libertad nueva. Dios permite ese despertar porque no quiere que su hija siga viviendo desde la carencia emocional. Él desea enseñarle que el amor auténtico jamás humilla, jamás manipula y jamás obliga a perder la dignidad para conservar una relación. El amor verdadero acerca al alma a la paz, no a la confusión constante. Poco a poco, ella aprende a quedarse en silencio delante de Dios. Ya no ora solamente para pedir respuestas rápidas, sino para descansar el corazón cansado en la presencia divina. En medio de esa quietud, descubre algo hermoso. Dios no tiene prisa con su proceso. El mundo presiona constantemente para correr. Todo parece urgente, inmediato y reemplazable. Pero el cielo trabaja despacio porque las obras profundas necesitan tiempo para sanar correctamente. La mujer bendecida comienza entonces a separarse de la ansiedad de compararse con los demás. Mientras algunos muestran vidas aparentemente perfectas, ella entiende que muchas sonrisas esconden vacíos que nadie ve, y aunque a veces se sienta atrasada, descubre que cada alma tiene un camino distinto delante de Dios. Hay noches donde llora preguntándose si algún día será verdaderamente comprendida. Hay momentos donde observa a otros rodeados de personas mientras ella regresa sola a casa con pensamientos silenciosos acompañándola. Pero en medio de esa soledad aparece una paz extraña que el mundo no puede explicar. Es la paz de quien comienza a depender más de Dios que de la aprobación humana. Una paz frágil al principio, pero cada vez más firme, como una pequeña llama protegida del viento por las manos del cielo. La mujer bendecida también aprende a poner límites sin sentirse culpable. Descubre que decir no puede ser una forma de cuidar el alma. Y aunque algunas personas reaccionen con distancia o rechazo, ella entiende que no puede sacrificar su paz solamente para mantener relaciones superficiales. Antes buscaba agradar a todos. Se agotaba emocionalmente intentando sostener vínculos donde solamente ella hacía esfuerzos. Pero ahora empieza a comprender que las relaciones sanas no exigen perderse a uno mismo para conservarlas. Dios le muestra lentamente que muchas personas solo estaban cómodas mientras ella permanecía insegura.
Mientras dudaba de sí misma, era fácil manipularla, controlar sus emociones y aprovechar su necesidad de afecto. Pero una mujer que sana espiritualmente se vuelve más difícil de dominar, y eso incomoda. Incomoda porque deja de aceptar migajas emocionales. Incomoda porque ya no participa en conversaciones llenas de crítica, chismes y negatividad. Incomoda porque su silencio transmite una madurez que otros todavía no quieren enfrentar. Sin darse cuenta, empieza a convertirse en un espejo. Su cambio interior refleja heridas que otras personas todavía intentan esconder, y muchos prefieren alejarse antes que confrontar sus propias sombras. Pero ella ya no puede regresar a la oscuridad de donde Dios la sacó. Ha probado la paz de caminar con conciencia limpia. Ha sentido el alivio de vivir con más autenticidad y menos máscaras. En medio de este proceso, la oración cambia profundamente. Ya no repite palabras vacías solamente por costumbre. Ahora habla con Dios desde lo más profundo de sus heridas y de sus esperanzas. A veces ni siquiera encuentra palabras. Solo permanece en silencio, dejando que las lágrimas hablen por ella. Y en esos momentos invisibles, el cielo escucha más de lo que ella imagina. La mujer bendecida descubre que muchas respuestas de Dios llegan lentamente, no como un ruido fuerte que sacude todo de inmediato, sino como una luz suave que empieza a iluminar pequeños rincones del corazón, una verdad a la vez, una sanación a la vez. También comienza a entender que algunas personas nunca podrán acompañarla hacia donde Dios quiere llevarla, no porque sean malas, sino porque tienen caminos diferentes. Y aferrarse a quienes no desean crecer espiritualmente solo retrasaría el propósito que el cielo preparó para ella. Por eso el Señor muchas veces permite separaciones dolorosas, porque hay destinos que requieren ligereza espiritual. Hay misiones que no pueden cumplirse cargando relaciones que drenan constantemente la paz del alma. La mujer bendecida empieza entonces a caminar con más discernimiento. Ya no entrega acceso total a cualquier persona. Observa más, escucha más y aprende a identificar aquello que le roba tranquilidad interior. Antes confundía intensidad emocional con conexión verdadera. Ahora entiende que muchas veces lo más ruidoso también era lo más vacío. Y descubre que las relaciones auténticas producen paz, no agotamiento constante. Poco a poco deja de perseguir personas. Si alguien desea irse, aprende a soltar sin destruirse emocionalmente. Porque finalmente comprendió que quien realmente quiere permanecer no necesita ser convencido todos los días. Esta madurez nace del dolor, pero también de la gracia. Dios utiliza incluso las decepciones para enseñar sabiduría. Nada queda desperdiciado cuando el corazón se entrega sinceramente al proceso de transformación espiritual. Hay una belleza silenciosa en una mujer que aprendió a sanar con Dios. Ya no necesita demostrar constantemente su valor. Su paz comienza a hablar más fuerte que sus palabras. El mundo moderno tiene miedo al silencio porque en el silencio aparecen las verdades que intentamos evitar. Pero la mujer bendecida aprende a encontrar refugio precisamente allí. En el silencio descubre quién es realmente delante de Dios. Y mientras otros llenan el vacío con distracciones constantes, ella empieza a construir una vida interior más profunda. Lee las Escrituras con hambre espiritual. Ora con sinceridad. Reflexiona sobre su propósito eterno. Entonces algo cambia lentamente en su mirada. Ya no vive desesperada por recibir atención. Ya no corre detrás de relaciones que solo alimentan inseguridad. Ahora entiende que la verdadera plenitud no nace de tener muchas personas alrededor. Nace de vivir en comunión con Dios y en paz consigo misma. Y esa paz, aunque silenciosa, vale más que cualquier compañía vacía. Pero el camino todavía no termina, porque hay pruebas que aún faltan y puertas que todavía no se han abierto. Y mientras la noche continúa avanzando lentamente, Dios sigue formando en secreto el corazón de esa mujer que aprendió a caminar sola bajo la luz del cielo. Hay un momento en el camino espiritual en el que la soledad deja de ser una herida abierta y comienza a convertirse en un espacio sagrado. La mujer bendecida empieza a comprender que no todo lo que se siente vacío realmente está vacío. A veces,
Ese espacio silencioso es el lugar donde Dios más profundamente trabaja. Al principio, ella pensaba que estar sola significaba haber perdido algo esencial, pero con el paso del tiempo descubre que muchas de las cosas que perdió nunca fueron verdaderamente seguras. Eran apoyos frágiles que se rompían cuando la fe comenzaba a crecer. Dios no construye la identidad de sus hijos sobre estructuras inestables. Por eso permite que ciertas seguridades humanas se derrumben. No para destruir, sino para reconstruir desde una base más firme y eterna. La mujer bendecida comienza a notar que su vida interior se vuelve más fuerte, aunque externamente todo parezca más silencioso. Ya no depende tanto de la validación externa para sentirse en paz. Empieza a encontrar estabilidad en la presencia de Dios. Ese cambio no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, casi invisible, donde el alma va siendo liberada de la necesidad de agradar constantemente. Y aunque al principio duele, después se convierte en libertad. Hay una batalla silenciosa entre el deseo de ser comprendida por todos y el llamado a ser fiel a la verdad interior. Muchas veces ella quisiera explicar su proceso a quienes la rodean, pero descubre que no todos están listos para entender lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces aprende algo muy profundo. No todo lo que Dios hace necesita aprobación humana. Hay caminos que solo pueden ser confirmados en el silencio de la oración, y esa comprensión la fortalece. El Señor comienza a enseñarle que su identidad no está en lo que otros dicen de ella, sino en lo que Él ha dicho desde el principio. Y esa verdad empieza a sanar heridas antiguas que venían desde la infancia, desde el rechazo, desde la incomprensión. Cada recuerdo doloroso comienza a ser iluminado por una luz nueva. No desaparece de inmediato, pero pierde su poder de definirla. Lo que antes era una herida abierta comienza a convertirse en testimonio de sanación. La mujer bendecida también descubre que la soledad tiene niveles. Existe una soledad que duele porque está llena de miedo, pero existe otra soledad que libera porque está llena de presencia divina. En esa segunda soledad, el alma ya no siente abandono, siente compañía invisible, como si el cielo estuviera más cerca de lo habitual, y aunque nadie más lo vea, ella lo percibe en su interior. Comienza a disfrutar momentos que antes evitaba. Un paseo en silencio, una oración sin palabras, una noche tranquila sin distracciones. Descubre que el alma también necesita descanso del ruido del mundo. Antes buscaba llenar cada espacio vacío con conversaciones, redes sociales o relaciones constantes. Pero ahora entiende que el silencio no es enemigo, sino maestro. En el silencio, Dios revela lo que el ruido oculta. La transformación interior también afecta la forma en que se relaciona con los demás. Ya no se entrega impulsivamente a cada conexión emocional. Observa más, discierne más y se protege más. Esto no la vuelve fría, sino sabia. Aprende a amar sin perderse, a dar sin vaciarse, a acompañar sin depender emocionalmente de otros. Y esa madurez espiritual la distingue en medio de un mundo emocionalmente inestable. Muchas personas no comprenden este cambio. Algunos interpretan su crecimiento como distancia. Otros lo confunden con orgullo. Pero en realidad es simplemente sanación, porque quien ha sufrido profundamente aprende a valorar su paz como un tesoro sagrado, y ya no la entrega fácilmente a dinámicas que la destruyen lentamente. La mujer bendecida también comienza a entender que no todos los vínculos están destinados a durar para siempre. Algunos cumplen una función temporal en el proceso de crecimiento, y cuando esa etapa termina, insistir solo causa más dolor. Dios le enseña a soltar sin odio, a despedirse sin amargura, a reconocer que incluso las relaciones difíciles pueden haber sido parte de una enseñanza más grande. En este proceso, la oración se vuelve más profunda. Ya no es solo petición, sino diálogo íntimo. Ya no es solo hablar, sino aprender a escuchar lo que Dios susurra en lo más profundo del corazón. Y en ese diálogo silencioso, ella comienza a recibir dirección. No siempre respuestas inmediatas, pero sí paz para continuar caminando. Y esa paz se convierte en su brújula espiritual. El mundo sigue ofreciendo múltiples caminos de distracción.
Pero la mujer bendecida empieza a distinguir lo que edifica de lo que solo entretiene. Y poco a poco elige con más cuidado dónde poner su corazón. También aprende a reconocer cuando una puerta se cierra por protección. Antes lo veía como rechazo, pero ahora lo entiende como redirección divina. Y esa perspectiva cambia completamente su manera de interpretar la vida. La fe comienza a madurar en medio de esa comprensión. Ya no es una fe basada en emociones intensas, sino en confianza silenciosa. Una fe que permanece incluso cuando no hay señales visibles. Hay días donde no siente entusiasmo espiritual, pero incluso en esos días decide permanecer fiel. Y esa fidelidad en lo pequeño construye una fortaleza interior que nadie puede destruir fácilmente. La mujer bendecida descubre que Dios no siempre cambia las circunstancias rápidamente, pero siempre está cambiando el corazón. Y ese cambio interior es el verdadero milagro que sostiene todo lo demás. Con el tiempo, la soledad deja de ser una pregunta y se convierte en un proceso entendido. Ya no se pregunta constantemente por qué está sola, sino qué está formando Dios en ella a través de ese silencio. Y esa pregunta cambia todo, porque ya no vive desde la ansiedad, sino desde el propósito. Ya no interpreta su vida como abandono, sino como preparación. Sin embargo, el camino aún continúa profundizándose, porque hay niveles más altos de fe que solo pueden alcanzarse cuando el alma aprende a confiar incluso en la oscuridad más silenciosa. Hay una etapa en la vida espiritual en la que Dios deja de ser solo una idea y comienza a convertirse en una presencia constante en lo más profundo del alma. La mujer bendecida entra poco a poco en esa etapa sin darse cuenta de inmediato. Es un cambio silencioso, casi imperceptible, pero profundamente real. Al principio pensaba que Dios solo hablaba en momentos especiales, en emociones fuertes o en circunstancias extraordinarias. Pero ahora descubre que su voz también está en la calma cotidiana, en los pensamientos serenos y en las decisiones pequeñas de cada día. La soledad que antes le parecía pesada comienza a transformarse en un espacio de claridad. Ya no es un vacío que asusta, sino un lugar donde el ruido del mundo pierde su poder. Y en ese silencio, la verdad se vuelve más fácil de reconocer. Dios empieza a enseñarle que no todo lo que se pierde es pérdida. Algunas cosas simplemente no podían acompañarla en el siguiente nivel de su propósito. Y aunque al principio eso duele, con el tiempo comienza a comprenderlo. La mujer bendecida recuerda momentos en los que se aferró a personas o situaciones que no estaban alineadas con su destino espiritual. Y ahora entiende que si esas cosas hubieran permanecido, habrían ralentizado su crecimiento interior. El Señor no solo la está sanando, también la está alineando con un propósito más alto. Y ese alineamiento requiere ajustes, desprendimientos y silencios que muchas veces no tienen explicación inmediata. Hay días donde el alma se siente entre dos mundos, uno que ya no le pertenece y otro que todavía no se ha manifestado completamente. En ese espacio intermedio, la fe se convierte en el único sostén. La mujer bendecida comienza a confiar en lo invisible más que en lo visible. Ya no necesita ver todo el camino para dar el siguiente paso. Aprende a caminar con la certeza de que Dios ya está en el destino que aún no puede ver. Esta confianza no nace de la comodidad, sino de la experiencia. Ha visto cómo Dios la ha sostenido en momentos donde todo parecía incierto. Y esa memoria espiritual fortalece su esperanza. El mundo sigue midiendo el éxito por la compañía, la popularidad y la aprobación externa. Pero ella empieza a entender que el verdadero éxito espiritual es permanecer fiel a Dios incluso cuando nadie lo entiende. Esa fidelidad silenciosa se convierte en su fuerza. No necesita validación constante porque ha encontrado una fuente más profunda de identidad. Ya no vive desde la necesidad de ser vista, sino desde la certeza de ser amada por Dios. En esta etapa, la oración se vuelve más contemplativa. Ya no es solo pedir o hablar, sino permanecer. Permanecer en presencia, incluso sin palabras, incluso sin emociones fuertes. Y en esa permanencia comienza a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que no se explica fácilmente,
pero que sostiene el alma incluso en los días más inciertos. La mujer bendecida también empieza a ver su historia con más claridad. Momentos que antes parecían errores, ahora se revelan como protección divina. Caminos cerrados comienzan a tener sentido desde una perspectiva más amplia. Dios le muestra que incluso sus lágrimas han tenido propósito. Nada ha sido desperdiciado. Cada dolor ha contribuido a formar una versión más fuerte, más libre y más consciente de sí misma. Hay una libertad que solo llega cuando el alma deja de luchar contra lo que no puede controlar. Y ella comienza a entrar en esa libertad. Ya no fuerza relaciones, no fuerza puertas, no fuerza destinos. Empieza a entender que la vida espiritual no se trata de controlar, sino de confiar. Esa confianza le permite soltar lo que antes la mantenía atrapada en ansiedad constante. La mujer bendecida también descubre algo profundo sobre la obediencia. No es una carga, sino una forma de descanso. Porque cuando el alma obedece a Dios, deja de cargar con el peso de decidir sola sin dirección. Esa obediencia no es ciega, es iluminada por la paz interior. Cuando algo viene de Dios, incluso si es difícil, trae consigo una serenidad profunda. Y cuando no viene de Dios, aunque parezca atractivo, genera inquietud interior. Con el tiempo, aprende a distinguir esas voces internas. Ya no confunde emoción con dirección espiritual. Ha desarrollado un discernimiento que nace de la experiencia y la oración constante. El Señor también comienza a sanar su relación con el pasado. Recuerdos que antes la herían ahora pierden su poder, no porque hayan desaparecido, sino porque ya no definen su identidad. La mujer bendecida entiende que su historia no es una cadena, sino un testimonio en construcción. Cada capítulo, incluso los más dolorosos, han contribuido a su formación espiritual. En medio de este proceso, la soledad sigue presente, pero ya no tiene el mismo significado. Ya no es ausencia de amor, sino espacio de transformación. Ya no es abandono, sino taller divino. Dios la está enseñando a no depender emocionalmente de lo que es inestable. Le está mostrando que la única base verdaderamente firme es su presencia constante. Y esa enseñanza comienza a cambiar su manera de amar. Ahora ama con más libertad, sin apego excesivo. Ama sin miedo a perderse, porque ha aprendido a mantenerse enraizada en Dios. Las relaciones comienzan a ocupar su lugar correcto en la vida. Ya no son el centro de su identidad, sino parte de su camino. Y eso le da una paz que antes no conocía. Algunas personas permanecen, otras se alejan. Pero ella ya no interpreta eso como tragedia. Ha aprendido que Dios también dirige los tiempos de las conexiones humanas. Y en esa comprensión, la ansiedad disminuye. Ya no vive preguntándose quién se quedará o quién se irá. Vive más enfocada en quién está siendo ella en Dios. La mujer bendecida comienza a experimentar una madurez espiritual silenciosa. No necesita anunciarla, no necesita demostrarla. Simplemente se refleja en su manera de vivir. Y aunque el camino continúa, ya no camina desde la confusión. Camina desde una confianza más profunda, más estable y más serena. Una confianza que ha sido forjada en el silencio, en la espera y en la presencia constante de Dios. Hay un momento en el camino del alma en el que la soledad deja de ser una estación y se convierte en una memoria transformada por la gracia. La mujer bendecida llega poco a poco a ese punto sin darse cuenta de inmediato. Solo un día despierta y descubre que ya no siente el mismo peso que antes. Lo que antes era dolor ahora se ha convertido en comprensión. Lo que antes parecía abandono ahora se percibe como guía silenciosa de Dios. Y lo que antes generaba preguntas constantes, ahora se transforma en una paz sencilla pero profunda. La vida espiritual no elimina todas las preguntas, pero cambia la manera en que el alma las sostiene. La mujer bendecida ya no se desespera por entenderlo todo. Ha aprendido a confiar incluso cuando no entiende. Hay una serenidad nueva en su interior. No es una serenidad superficial ni emocionalmente frágil, sino una paz que ha sido probada en el silencio, en la espera y en la incomprensión. Esa paz no depende de circunstancias externas. El Señor le ha mostrado que nunca estuvo realmente sola. Incluso en los días más oscuros,
Su presencia la sostenía sin que ella lo percibiera completamente. Dios no siempre se siente, pero siempre permanece. Ahora comprende que muchas de las personas que se alejaron no eran pérdidas definitivas, sino separaciones necesarias. Algunas eran estaciones temporales en su camino, no destinos permanentes en su historia. Y aunque hubo dolor en esas despedidas, también hubo protección. Dios la estaba guardando de caminos que habrían comprometido su paz, su identidad y su propósito espiritual. La mujer bendecida también mira hacia atrás y reconoce su propia transformación. Ya no es la misma persona que buscaba validación constante en otros. Ya no vive desde el miedo al rechazo o la necesidad de aprobación. Ha aprendido a habitar su propia vida con dignidad. Ha aprendido a estar consigo misma sin huir, sin distraerse, sin llenar cada vacío con ruido exterior. Y en ese espacio interior ha encontrado a Dios de una manera más profunda. El silencio ya no le resulta incómodo. Se ha convertido en un lugar de encuentro. Un espacio donde el alma descansa y donde la verdad se revela sin prisas. La oración también ha cambiado. Ya no es solo petición o búsqueda urgente de respuestas. Ahora es relación, presencia, confianza y entrega silenciosa. Y en esa relación constante con Dios, la mujer bendecida ha descubierto algo que transforma todo. La verdadera compañía no siempre es visible. A veces es interior, constante y silenciosa. El mundo sigue ofreciendo muchas formas de compañía superficial, pero ella ha aprendido a distinguir entre presencia física y presencia espiritual, y ahora valora más lo que edifica el alma que lo que simplemente entretiene el momento. La soledad que antes le preocupaba ahora se ha convertido en un espacio donde florece la libertad interior. Ya no necesita llenar cada momento con personas o estímulos externos para sentirse completa. Ha descubierto que la plenitud no viene de tenerlo todo, sino de vivir en armonía con Dios. Y esa armonía comienza dentro del corazón, no en las circunstancias externas. La mujer bendecida también ha aprendido a amar de una forma más sana. Ya no ama desde la necesidad, sino desde la plenitud. No ama para no estar sola, sino porque su corazón está en paz. Y ese cambio lo transforma todo. Sus relaciones ya no son espacios de dependencia emocional, sino de crecimiento mutuo. Y cuando eso no es posible, sabe soltar con serenidad. Ya no se aferra a lo que se va. Ha comprendido que aferrarse a lo que Dios permite soltar solo genera sufrimiento innecesario. Y esa comprensión le da una libertad profunda. El pasado ya no tiene el mismo poder sobre ella, no porque haya olvidado, sino porque ha sanado. Y la sanación convierte el recuerdo en sabiduría, no en dolor. Dios ha ido reconstruyendo su interior con paciencia, no de forma repentina, sino paso a paso, lágrima a lágrima, silencio tras silencio. Y ahora esa obra comienza a verse con claridad. La mujer bendecida entiende que su vida no fue un error en construcción, sino un proceso guiado por la mano de Dios. Incluso los momentos más difíciles tenían un propósito que ahora comienza a revelarse. Y en esa comprensión nace una gratitud silenciosa, no por el dolor en sí, sino por la transformación que el dolor permitió. Porque nada fue en vano en manos de Dios. Ahora camina con más seguridad interior. No porque todo sea fácil, sino porque ha aprendido a confiar en medio de lo incierto. Y esa confianza es más fuerte que cualquier circunstancia. La soledad ya no es su enemiga, es su maestra, su espacio de encuentro con Dios, su lugar de renovación interior. Y desde allí su vida ha florecido de una manera nueva. El mundo puede seguir sin entenderla, puede seguir interpretando su proceso desde una perspectiva superficial. Pero ella ya no necesita ser comprendida por todos para estar en paz, porque ha descubierto que la verdadera paz no depende de ser entendida por los demás, sino de estar alineada con Dios. Y esa alineación le da descanso al alma. La mujer bendecida ya no camina buscando llenar vacíos, sino viviendo desde una plenitud interior que no depende de lo externo. Y esa es la señal más clara de su transformación. Ahora entiende que su camino no fue un abandono, sino una preparación. No fue una pérdida de amor, sino una formación en el amor verdadero. Y al final de este proceso, todo se une en una sola verdad silenciosa.
Dios nunca la dejó, incluso cuando ella pensó que estaba sola. En ese reconocimiento final, el alma descansa. No porque todo haya sido fácil, sino porque todo ha tenido sentido en la presencia de Dios. Y así, la mujer bendecida continúa su camino. No apresurada, no desesperada, sino en paz. Caminando sola a los ojos del mundo, pero profundamente acompañada en el corazón de Dios.